Bien, gracias a Dios. Y también cómo está la gente, también acompañando, ¿no es cierto?, en un programa más de nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estamos hoy día con otro tema que es bien interesante, por lo menos para la gente en general, que es el tercer secreto de Fátima. Tú sabes que este año es un año jubilar para Fátima y termina en diciembre de este año. Y nosotros estamos bien en una consigna de, en este caso, de hacer lo que pidió también la Virgen en Fátima. Y estamos tratando de promover también este escenario porque en realidad se ha hecho muy poco en el mundo entero. ¿Ya? Entonces vamos hoy día a hablar sobre el tercer secreto de Fátima, que se sabe muy poco, que tiene dos partes, ¿ya? Y que también la gente comprenda un poquito hacia dónde va el secreto. Ya. ¿Ya? Entonces te invito también a poder empezar la oración para poder entregarnos el corazón y también a nuestra Madre María para que nos proteja también en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos la intercesión de nuestra Madre María en este día, para también las personas que nos escuchan y también para todo el mundo entero, para que venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María y le pise la cabeza al demonio. Queremos decir hoy día con confianza a nuestra Madre: bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el tercer secreto de Fátima, pero la idea es que vamos a comenzar un poco con el tema, o vamos a hablar de la aparición, ciertamente. Claro. ¿Ya? Para poner en contexto, la gente que no conozca la aparición fue en Coadería, ¿cierto?, en Portugal. El pueblo de Fátima, quien tuve la oportunidad de visitarlo, es un lugar muy pequeñito, muy pequeñito. Pero se aparece la Virgen el 13 de mayo de 1917. Se aparece vamos a decir, a los don nadie, a unos niños, claro. ¿ya? Unos niños que y eran bien muy pequeñitos. chiquititos. Exacto. Lucía, que tenía 10 años, Francisco, que tenía 8 para cumplir 9 años, y Jacinta, que era la menor de todas, que tenía 7 años. 7 años, sí. ¿Ya? Ojo, niños no preparados, pastores. Sí. Estamos hablando de niños que eran, como digo, unos don nadie para la estructura. ¿Qué pasa? Los pastores, Nuestra Señora se les presenta ciertamente, y cuando se aparece en una propiedad del padre de Lucía. Ya. Y es que está situado más o menos como a 2,5 kilómetros de la localidad de Fátima. ¿Ya? Está colindante a Fátima. Y la madre se aparecía cerca del mediodía. ¿Ya? También para poner en contexto un poquito a la gente que no conoce la aparición, ¿ya? Y ella, donde estaba ubicado de por medio, ella se aparecía y obviamente estaba cercano a los niños, por eso que la veían tan bien, ¿ya? ¿Qué pasa? La primera aparición fue algo bien simple, ya estaba en su momento el designio del cielo que se apareciera a estos 3 niños, pero se les apareció de una forma diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de Lucía sí la veía y la escuchaba. Ya. Pero Jacinta solo la veía. Y Francisco no la veía, pero no la podía escuchar. ¿Ya? Entonces ahí tenía una... O sea, era el momento simultáneo, pero cada uno tenía una percepción diferente. Exactamente. Entonces, y después la Virgen, cuando ya empezó a aparecerse más, logró verla y escucharla, en este caso Jacinta, y también Francisco en algún momento, porque Francisco no rezaba tanto el rosario. Ya que ese era un poco lo que le estaba pasando a Francisco. Lo que hacía la diferencia. Exactamente. Los pastorcitos estaban en ese día 13 de mayo jugando y estaban haciendo una casita de piedra. Eran niños, entonces se entendía de que estaban haciendo algo muy, muy simple. Y cuando de repente empezó un brillo y una luz muy intensa, esa luz intensa ellos pensaron que eran rayos, que era algún rayo, alguna cosa que había pasado en el lugar. Y obviamente este relámpago que había de por medio, vieron otra cosa más. Vieron que una señora vestida toda de blanco. Y esta señora que estaba toda vestida de blanco y que brillaba más que el sol. Sí, brillaba muy, muy, muy fuerte. Y esparcía esta luz, pero más clara e intensa, ¿ya? Y decía que más clara e intensa que una copa de cristal. Y esta luz era atravesada por rayos como del sol, pero como más ardiente. Entonces se veía deslumbrante, en definitiva. Claro. Entonces dejamos claro que la aparición inicial fue una aparición bien linda, vamos a decir.
Y hay un diálogo ahí, un diálogo muy simple. Por ejemplo, lo voy a leer para que sea más práctico. Dice: los pequeños, dice, sorprendidos, se pararon muy cerca de la señora y dentro de la luz que la envolvía. Nuestra Señora entonces inició y una conversación con Lucía. Dice: no tengáis miedo, no les haré daño. Y dice: ¿de dónde es su merced?, le pregunta Lucía. Y dice: soy del cielo. ¿Qué es lo que su merced quiere? Fíjate el cariño que Lucía hablaba, sí. y lo habitual que podía ser hablar con la Virgen, definitivamente. Claro. Algo que, insisto, algo espectacular, ¿ya? Y dice: he venido a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién sois y lo que quiero. Después volveré aquí una 7ª vez. Y dice, en este caso, Lucía: ¿y yo voy al cielo? Mira la pregunta de la niña. Sí, en ese momento. Y dice: sí vas. Y le pregunta: ¿y Jacinta? También. Y dice: ¿y Francisco? También. Pero, ahí viene el pero, tiene que rezar muchos rosarios. Lucía se acordó entonces de preguntar por 2 jóvenes que eran amigas suyas que habían fallecido hace muy poco tiempo. Y aquí viene algo bien espectacular. Dice: ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Le pregunta por su amiga. Claro. Estoy hablando de una amiga pequeña, una niña, ¿ya? Dice: sí, está. Y le pregunta por la otra amiga: ¿y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, le dice la Virgencita. Entonces, ¿por qué decimos esto? Por algo muy simple, porque nosotros pensamos, y esto se mal piensa, de que la gente se va inmediatamente al cielo, que es lo que hemos dicho otras veces. Claro. Entonces, cuando la Virgen le dice: estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, es algo extremo. Sí, pues algo que uno no se espera, menos si es una niña. Menos que sea una niña. Entonces uno podría preguntarse: ¿por qué está el fin del mundo? ¿Y tú qué piensas que podría ser por qué está hasta el fin del mundo? No sé, pero se me hace que es mucho. Sí, pero ¿qué habrá cometido? Yo creo que no cometió nada tan grave, sino lo que puede haber cometido sus padres. A lo mejor no la bautizaron. Entonces, al no tener la llave, no puede llegar al reino de los cielos. No se va al infierno, pero tampoco se va al cielo inmediatamente. ¿Se acuerdan que es tan importante bautizar a los niños pequeños? Claro, mientras más chiquititos, mejor. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea así. Yo presupongo que es así. Sí. ¿Ya? Porque le dice hasta el fin del mundo. Entonces, yo sé que la llave para llegar al cielo es el bautismo. ¿Ya? Entonces, el diálogo de la primera aparición es bien simple, ¿ya? Sí. Y no tiene mucha... Y termina diciendo: Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. ¿Por qué? Porque en ese momento, recuerda que estaba la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces estaba pidiendo algo que era: rezad el rosario todos los días para que venga la paz en el mundo y el fin de la guerra. Y obviamente el fin de la guerra llegó. Después de esta aparición llega. Pero termina pasando una guerra peor, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Ya? Entonces también dejamos claro cómo fue la primera aparición, pero sabiendo que esto, vamos a centrarnos hoy día en la tercera aparición. Entonces la Virgen apareció una vez al mes por 6 meses. Por 6 meses, exactamente. Yeah. Y terminó pasando esto otro, que dio un mensaje que fue el tercer mensaje o el tercer secreto de Fátima, que vamos a ir revelándolo en el próximo bloque. ¿Te parece que vamos a una pausa? Ya. Continuamos, ¿cierto? Así es, en el segundo bloque. Exactamente. Bueno, y queremos también darle un mensaje a la gente, ¿no? Sí, primero que se suscriban al canal de YouTube. Y también que compartan los videos, las publicaciones que les gusten, para que más personas también nos puedan ver. Exactamente, creo que los comentarios nos ayudan también a llegar a más lejos, así que también los comentarios que quieran hacer, obviamente con respeto, nos ayudan también a ir creciendo en ese escenario. Claro. Y queremos mandarle un saludo también a gente, quiero mandarle saludos a gente de Colombia, ya que lo está pasando bien mal este último tiempo, por la cantidad de muertos que ha sido en diferentes lugares también del mundo, ya China, qué sé yo, Indonesia, hay hartas partes donde está pasando muchas cosas, y sabemos que tiene directa relación con esto, con el tercer secreto de Fátima. Ya, por eso que también es bueno que hacemos este programa también en torno a lo mismo. Estamos hablando sobre los 3 secretos. No nos vamos a centrar en el segundo secreto, ¿ya? Vamos a decir solo una parte final del segundo secreto. Pero queremos dejarle claro también a la gente qué pasó con el tercer secreto, porque el tercer secreto se revelaron los primeros 2, pero el tercero no se podía revelar.
y había una condición, ¿ya? Y la condición tenía una orden directa de la Virgen. O sea, la Virgen entregó esa orden que no se podía revelar. No se podía revelar. Y cuando solo se podía revelar era si Lucía moría antes del año 60 o en el año 60. Ya. ¿Ya? Incluso en el año 1958, en este caso el Papa Juan XXIII lee el secreto, abre el secreto, lo lee y no lo revela. O sea, se cumplió, en este caso, la muerte de Lucía. Claro, algunos hablan de que Lucía fallece en la década de los 40, final de la década de los 40. Ah, ya. Ya, eso son especulaciones. Ah, no se sabe con No se sabe porque ciertamente algunos dicen o hablan de que ella fallece en este tiempo, que la cambien por una Lucía falsa, vamos a decir. Yo no me quiero meter ahí porque ciertamente no tengo los argumentos para decir que es verdadero o falso eso. Ya incluso hay estudios que se hicieron de parámetros grafológicos, también de fisonomía de la cara que había cambiado mucho de un momento para otro. Y eso no es algo que podría pasar en definitiva. Claro. ¿Ya? Pero no vamos a caer en eso porque eso son teorías que hoy día no están validadas. Claro, pero sí, la Iglesia decide no revelar este secreto a pesar de que se cumple esta condición. Justo, supongamos en este caso Lucía dice que en este caso fallece mucho después del año 60, entonces debía ser llegado el año 60 y haber revelado el secreto. Claro. Y cuando se abre el secreto, en este caso por el Papa Juan XXIII, decide no revelarlo. Y la frase que dice es: yo no soy profeta de calamidades. Incluso algunas otras personas hablan de que el Papa Juan XXIII, después de haberse puesto pálido, de haber visto que estaba algo muy grave, dice de esta forma, sabiendo de por medio que lo que dice el secreto es algo muy, muy grave. Claro. Entonces, por eso que era tanta expectación sobre el secreto. ¿Qué termina pasando? El Vaticano decide en el año 2000 revelar el secreto. Ya. Y cuando lo revela de una parte o una parte específica del secreto, que es el que también vamos a hablar hoy día. ¿Ya? ¿Qué termina pasando? Y esto también es bueno que la gente lo sepa. El segundo secreto, ¿ya?, habla sobre algo muy particular. Habla, bueno, de varias cosas, pero dice: si mis peticiones son atendidas, dice la Virgencita, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, extenderá los errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Está hablando del comunismo, ¿eh? Está hablando directamente del comunismo. Por eso que, y eso lo dejamos súper claro, no estamos hablando de un partido político, sino que de la ideología comunista, que eso es peor. Yeah. ¿Ya? El Partido Comunista, hay gente muy buena, yo conozco gente comunista que es muy buena, pero literalmente no hay que dividir las aguas, vamos a decir. Está hablando de la ideología. Y esa ideología dice que va a expandirse los errores por el mundo. En el año 1917, ciertamente empezó a esparcirse los errores por el mundo. Y terminó llegando a todo el mundo. ¿Qué termina pasando? Dice una siguiente parte del segundo secreto. Dice: los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Y dice: al final, o al fin, como dice la otra traducción, mi corazón inmaculado triunfará. Por eso nosotros siempre repetimos eso, ¿ya? Al final o al fin, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Ya? Está hablando del fin de los tiempos. Ah, cuando llegue el final. Cuando llegue el final de los tiempos tiene que pasar esto. Pero el Santo Padre tenía que consagrar a Rusia. Y adivina qué pasó. No lo hizo. No lo hizo, ¿ya? Porque si lo hubiera consagrado como le dijo la Virgen, que tenía que hacer una consagración él y todos los obispos al mismo tiempo, no hubiera pasado. Y daba dos condiciones: la consagración de Rusia y también que la gente hiciera la devoción de los 5 primeros sábados. La devoción de los 5 primeros sábados, no sé si te recuerdas, es que uno tiene que ese sábado confesarse, comulgar, rezar el rosario y meditar en este caso el dolor de la Virgen que tuvo, y entregarle obviamente toda nuestra vida al Señor Jesús, y obviamente también a través de María. ¿Qué termina pasando? Cuando uno hace los primeros 5 sábados eso, más la consagración del Santo Padre, lo que hubiera sucedido es que hoy día estaríamos en paz. Ya. Y tendríamos una vida en paz. ¿Y por qué se decide lo contrario? Adivina por qué. ¿Crees tú? ¿Por qué piensas tú hoy día? Yo te voy a devolver la pregunta. Presiones políticas. Presiones políticas, ¿ya? Presiones administrativas,
de tipo económico. Era mal visto hablar del comunismo. Era mal visto que ese fuera el Vaticano hablando contrario, por ejemplo, a una nación como Rusia. Porque la idea era que esto se realizara en el año de la aparición, en esos años. A ver, la lógica que debiese haber sido es que esto debiese haber estado la consagración después del año 29. Ah, ya. Después del año 29 debiese haberse hecho la consagración, lo cual no se hizo. Y también debiese haber pasado lo otro, que esta consagración personal, vamos a decir, a la Virgen, reparando los dolores que de alguna otra forma tiene, debiese haber sido difundido por la Iglesia, lo cual tampoco pasó. Claro, para que todas las personas lo pudieran hacer, en el fondo, eso pide la Virgen. Justamente, y hoy día muy poca gente lo sabe, y muy poca gente lo hace, ¿ya? Gracias a Dios nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero muchas personas no lo han hecho. ¿Ya? Entonces por eso hay que difundirlo. Y obviamente nosotros tenemos claridad que le da una oración que se tiene que rezar acá al final de cada una de las decenas del rosario. ¿Te acuerdas de la oración? Oh Jesús mío, sí, perdónanos, sálvanos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia o infinita misericordia. Amén. Esa oración hay que hacerla siempre después de cada decena de rosario. Nosotros sí, en el canal de nosotros tenemos la oración y siempre la hacemos. O sea, esta oración se incorpora al final de cada decena en este tiempo. Exactamente. Y bueno, y ahí dejamos claro que el tercer secreto de Fátima fue ciertamente revelado en general el año 2000 por la Iglesia Católica, pero fue transcrito por Sor Lucía en el año 44, el 3 de enero de 1944. Y esto obviamente fue bajo una orden porque estaba como a punto de morir, entonces se dio como esa orden de que hiciera la transcripción. Claro. ¿Ya? Ciertamente la transcripción después, bueno, Sor Lucía no muere y lo que termina pasando es que no se hace ninguna de las dos cosas. No se abre en el año 60 y se deja cerrado por los diferentes papas posteriores, porque ciertamente fue Juan XXIII, pero también vino Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Y todos decidieron no hacerlo. Todos decidieron no hacerlo. ¿Ya? Entonces eso igual es algo terrible, vamos a decir. ¿Ya? ¿Qué termina pasando? Y aquí vamos a llegar al tercer secreto de Fátima. Primero dice, el secreto parte así: al lado izquierdo de Nuestra Señora, y ahí no sé si Fabián nos puede ayudar con una imagen, dice, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando, emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Ojo, esta parte de la transcripción, que es la que sale el año 2000, Sor Lucía, después de la transcripción, dice que ve en el año 44, ve otra cosa más. Cuando la Virgen, en este caso venía y con su mano derecha apagaba las llamas, era porque estaba mitigando lo que era el castigo. Pero luego ve como el ángel toca el centro de la tierra con la espada llamante. Entonces ella sí lo ve, después que sí está tocando el centro de la tierra. Y tú te dirás, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos pasando en este mundo? Ciertamente mucho, porque en el año 2020 han salido varias noticias sobre esto y empezó a disminuir la velocidad, vamos a decir, del centro de la Tierra. Y ahora ya está estático el centro de la Tierra. Eso la gente lo puede buscar en noticias y ya está estático el centro de la Tierra. Y que condice mucho con la espada que toca el centro de la Tierra. Claro. ¿Y eso genera o ha generado alguna consecuencia en el mundo? A ver, hoy día mismo, si ustedes pueden venir también a revisarlo en las diferentes plataformas, la cantidad de terremotos que hemos tenido. Solo este año. Sí. Ya nadie me puede decir que esto es normal, porque en realidad esto, por lo menos, yo no lo he visto nunca en mi vida. La cantidad de huracanes, la cantidad de tifones, la cantidad de, por ejemplo, situaciones como incendios masivos, ¿ya? Vamos a hablar de que estamos viviendo un mundo convulsionado. Entonces se nota que esto que hablaba de la penitencia y lo que pasa con el ángel está tocando el centro de la tierra.
Y dice algo particular. Con fuerte voz dice penitencia, penitencia, penitencia. Porque es el ángel penitencial. Ya. Es decir, nos llama a convertirnos. Nos llama a tener penitencia, en definitiva. ¿Qué termina pasando? Y ahí viene después, dice, y vimos, dice, una inmensa luz que es Dios. Algo semejante como ven las personas en un espejo cuando pasa ante de él, a un obispo vestido de blanco. Y hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí viene una interpretación, que no sé si sería bueno que a lo mejor Fabián nos pusiera una imagen de a lo mejor de este obispo vestido de blanco que está enfrente a un espejo. ¿Qué simula o qué tú ves adelante de un espejo? ¿Cómo así? Lo que yo veo cuando yo... Tú cuando te pones delante de un espejo, mi reflejo. Ves tu reflejo, claro. Pero no eres tú. No. Y eres tú. Claro. Eres tú, pero no eres tú. Sí. Entonces, lo que podría presuponer esto es que la imagen que se ve es que parezca un papa, pero no es papa. Como que es una un falso papa un o engaño, un falso papa. Claro. Algunos teólogos definen que esto podría ser un falso papa. Y que este falso papa simule ser papa. Por eso dice algo semejante como de las personas en un espejo cuando pasan delante de él. Es decir, no lo ven claro. No es algo nítido. Yeah. Y dice que es un obispo vestido de blanco. Sí. Ya, lo dejo claro porque dice, hemos tenido el presentimiento que era el papa. No hay seguridad. No hay seguridad, entonces puede haber, y en este caso, esta situación donde vemos un obispo vestido de blanco, pero que ellos no tienen la claridad que realmente es el papa, porque puede ser también un falso papa. O un papa que no tomó las mejores decisiones, vamos a decir. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y sigue el secreto, dice, también otros obispos, sacerdotes y religiosos y religiosas subir a una montaña empinada, cuya cumbre había una gran cruz de madero toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar, atravesó una gran ciudad en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino. Dejo claras cosas puntuales. Primero, ¿qué es lo que tenían que hacer los obispos que iban con el Santo Padre? Tenían que subir, ¿cierto? Una montaña. ¿Cómo era la montaña? Empinada. ¿Por qué empinada? Porque era un tiempo difícil para la iglesia. Costaba avanzar. Costaba. Una montaña empinada establece un tiempo difícil para la iglesia. Un tiempo va a ser de cuesta arriba. ¿Y qué es lo que ha sucedido después del año 60 en adelante? ¿Acaso no ha sido un tiempo de cuesta arriba para la iglesia? Con los abusos, con las situaciones generales que han pasado de problemas a lo mejor económicos y cosas. Ha sido terrible. Y las divisiones también. Las divisiones adentro. Por lo menos de la que iglesia. ahora se han visto más. No sé si antes pasaba o había pasado, pero yo no recuerdo que hubiese sido tan conocido. Justo, tan ahora. evidente, claro, tan evidente. Entonces, ¿qué termina pasando? Se viene un tiempo de una montaña empinada, es decir, de un tiempo complejo, que es lo que ya hemos vivido, ¿ya? ¿Qué termina también sucediendo? Es que ellos llegan hacia una cumbre. ¿Y cómo era el madero? Y aquí quiero dejarlo claro de por medio. El madero dice que eran maderos toscos, como que si fueran de alcornoque. ¿Cómo es el alcornoque? Lo mismo estaba pensando yo. El alcornoque es el corcho. Ah. Es decir, es un madero que parece una cruz, pero no es una cruz. Porque es blando, débil, claro. Es blando. ¿Qué puede soportar una cruz de alcornoque? Nada. No puede resistir el peso de una persona. Entonces, lo que algunas personas establecen es que va a ser una iglesia que va a seguir algo que va a ser light, o que va a ser falso, o que va a ser no soportable. Una estructura que no va a ser verdadera. Claro, que no va a ser algo sólido en el fondo. Que no va a ser, que no estar cimentado con la cruz de Cristo, que es donde de alguna otra forma nosotros nos cimentamos. Por eso que lo ven de una forma como que si fuera alcornoque, una corteza muy débil, vamos a decir. Y termina pasando lo otro. Dice que el Santo Padre, antes de llegar, atraviesa una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso con paso vacilante. Sí. Yo quiero dejar claro también que el Santo Padre va a pasar un tiempo bien complejo porque Roma va a ser invadida. Pero no sabemos qué padre, o sea, no sabemos qué papa. No sabemos qué papa, pero nosotros creemos, ya vamos a entender qué papa podría llegar a ser.
El Papa que debiese llegar a pasar esto debiese pasar cuando llegue la Tercera Guerra Mundial. Ya. El que esté ya en la Tercera Guerra Mundial debiese ser el Papa. ¿Qué termina pasando? Nosotros vemos que estamos cada vez más cerca de la Tercera Guerra Mundial, ¿o no? Es decir, Sí. si tú me preguntas, o la gente que le gusta leer harto, hoy día la interacción que hay con los países es terrible. Es decir, no es solamente Estados Unidos contra Irán, no es solamente Rusia contra Ucrania. Hace muy poquito, por ejemplo, estalló unos drones que venían con como dispositivos de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De dinamita o de explosivo en Alemania. ¿Tú lo ves? ¿Tú escuchas eso en las noticias? No. Y eso pasó hace, qué sé yo, una semana atrás. Lo que uno percibe o puede ver o escuchar o sacar conclusiones es que sí hay como una tensión mundial. Es Justamente. como que si estuviese esperando algo o que uno se levanta a ver las noticias, lo que se muestra, como dices tú, porque uno conoce una parte de todo lo que sucede. Justamente. Y esas cosas son muy... Y yo lo he escuchado y yo misma quizás lo he pensado. Hay mucha tensión, mucha incertidumbre, mucho temor. Justamente. Nosotros sabemos que va a haber una tercera guerra mundial. Ciertamente cada vez estamos más próximos de esto mismo. Yo no creo que pase mucho tiempo en que pase esto. Hace muy poquito se armó un bloque entre 3 países, que en Arabia Saudita, que sé yo, Turquía y otro país más que ahora no me recuerdo. Y este bloque se armó para defenderse de una forma libre de Estados Unidos. Entonces ya está tomando ciertas cosas. Uno de ellos es una potencia en el tema nuclear, otro produce drones, por ejemplo, para el tema militar, y el otro tiene el dinero para poder producirlo. Claro. Entonces tú te das cuenta de que estamos llegando a un punto bien álgido. Rusia, en este caso por lo menos en lo que va a atacar Europa, toda la OTAN se está preparando para ese ataque. Ya lo saben. Entonces, cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, el Papa que habla aquí probablemente va a ser el que está en ese momento, y ese Papa va a surcar un lugar donde va a estar devastado. Claro, ahí se entiende o tiene sentido, porque si hay un contexto así de negativo, él va a estar en una etapa de la historia muy difícil también. Exactamente. ¿Te parece que vamos a una pausa y después le vamos a contar una cosa re interesante sobre el tercer secreto de Fátima que no ha sido contado como públicamente? Muy bien. Continuamos, ¿cierto? Así es. Estábamos con el tercer secreto de Fátima. Sí. Y bueno, estábamos hablando de cómo este obispo vestido de blanco llegaba a la cumbre, ¿cierto? Con varias personas. Y decía, y en este caso vamos a seguir con el tercer secreto, el que fue revelado en el 2000, vuelvo a insistir. Dice, llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de una gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Al mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Entonces, dejo claro que en este momento es un momento de conflagración mundial, más o menos grande, que lo que termina pasando es que también va a haber una muerte, y va a haber una muerte no solamente, vamos a decir, asociado con armas a las personas, sino que también van a haber una muerte, por lo mejor puede ser una muerte social, porque dice flechas. Sí. ¿Ya? Entonces ahí podemos decir que también pueden haber ataques que sean de tipo o de características espirituales, que también te maten a lo mejor socialmente a la Iglesia Católica. Ya. ¿Ya? Entonces también puede venir asociado con esto. Tan literal como... No tan literal, exacto. Van a morir ciertamente, sí, pero también va a haber otro tipo de muertes, ¿ya? Que uno no solamente puede morir a lo mejor físicamente, ¿ya? Sí. Y obviamente no solamente mueren los sacerdotes o los obispos, también mueren personas que son religiosos, Sí. pero también diferentes hombres y mujeres de clases sociales que siguen a Dios. ¿Ya? Entonces también dejamos claro que los mártires de este tiempo van a ser muchos. Entonces en este tiempo va a haber mucha gente que va a morir como mártir. Y dice, bajo los 2 brazos de la cruz habían 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, los cuales recogían la sangre de los mártires y las regaban con las almas que se acercaban a Dios. Entonces la sangre de esos mártires lo que va a permitir es que crezca nuevamente la iglesia. Ya. Recordar que Hay una renovación. claro, si el grano de trigo no muere, dice el Señor, no da fruto. Entonces muchas veces lo que pasa con los mártires, al morir va a dar más fruto, va a haber más gente que después se va a acercar a Dios.
¿Ya? Pero hay una segunda parte del tercer secreto de Fátima que no se revela directamente por el Vaticano, sino que esta parte que se acompaña al tercer secreto de Fátima fue revelado por el padre Vila y también por el cardenal Ottaviani. Ya. Ojo que ambos vieron y revisaron esto. Cuando lo revelan, dice algo particular que es terrible. Y parte así, dice: en Portugal, el dogma de la fe será siempre preservado. Un gran castigo caerá sobre todo el género humano, no hoy todavía, ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Ya, y aquí viene un tema álgido. ¿Cayó eso en la segunda mitad del siglo XX? ¿Un gran castigo? ¿El gran castigo que está diciendo? La pandemia. No cayó. No cayó. Porque está hablando de un gran castigo y estoy hablando de un gran castigo. No estoy hablando de un castigo. O sea, la pandemia no fue. No fue un castigo. Fue un castigo, pero no fue un gran castigo. No tan grande, claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto estaba precisado para una fecha. ¿Y adivina qué año? No sé. 1984. ¿Por qué? Porque terminaban los 100 años que le había pedido el demonio. En este caso, cuando tuvo la revelación el Papa León XIII. Tiene esta revelación donde el demonio le pide a Dios 100 años de libertad. ¿Cuándo termina esto? Esto fue en 1884 y termina en 1984. El padre Stefano Bovi estaba esperando en esa fecha esto. El castigo. O en el 84. El 84. Y la Virgen se le aparece meses antes y diciéndole: no va a ser por sus oraciones y les vamos a dar un plazo para que se conviertan. Entonces, ahí que vemos que las profecías son condicionales. Ojo, esto pasa el 84, el padre Stefano le dice: yo le he dicho a todos que va a pasar esto y no ocurrió. Entonces la Virgen le dice: ponete contento, siéntate feliz, porque les dimos, o se ha dado más tiempo, el Padre Celestial ha dado más tiempo de misericordia. Por eso que no pasó en la segunda mitad del siglo XX. Uh-huh. Entonces, por eso que todavía no pasa, pero tiene que pasar ahora. Y tú dirás: ¿por qué sé que tiene que pasar ahora? Porque cuando comienza esto, los castigos ya no pueden detenerse. Entonces, cuando empezó la pretribulación, que partió en el año 2020, parte la pretribulación, pero la tribulación comienza después del año 2023. Y esto ha ido aumentando. Por eso que, como siempre decimos, cada vez son más guerras, cada vez son más situaciones naturales, entre comillas, cada vez son situaciones que estamos viviendo la humanidad que nunca ha vivido. ¿Ya? Entonces, por eso lo dejamos claro, que por eso que no fue en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Y dice: ya no reinará el orden en ninguna parte, y Satanás reinará sobre los lugares más altos, dirigiendo los cursos de los acontecimientos. Dice: él, en este caso Satanás, logrará infiltrarse hasta la cima de la iglesia. Por eso queda tan duro esto. Claro. ¿Qué quiere decir hasta la cima inesperado. de la iglesia? Claro, ¿qué quiere decir hasta la cima de la iglesia? Hasta el Papa. Hasta el Papa. Que es la máxima autoridad. Y que condice con lo que fue revelado en la Salette. En este caso, Roma perderá la fe. La silla de Pedro será tomada. Entonces entendemos que sí debiese haber un falso papa, o un papa que va a funcionar en la línea de ser motivado, vamos a decir, más por Satanás que por el Espíritu Santo. Ya. O sea, así de duro esto. Sí. ¿Ya? Entonces la gente podrá decirte: oye, pero tú estás diciendo esto, tú eres católico. Yo estoy diciendo lo que dice el secreto de Fátima, ¿ya? El cual creo. Y esto está Esto es público, confirmado, comprobado, y exactamente. está escrito así. Justamente. Y vuelvo a insistir, esto es algo público, no pasa nada, es decir, nosotros podemos decirlo, pero también entendiendo de que esto es algo gravísimo. Sí. ¿Ya? ¿Qué termina pasando? Y dice después: también para la iglesia vendrá un tiempo de sus mayores pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos se opondrán a los obispos, y Satanás marchará en medio de sus filas, y en Roma habrá cambios. Ya, ¿por qué digo esto? Porque en el año 1973, en Akita, en el secreto de Akita, dice exactamente lo mismo. Y verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Claro.
Dice exactamente lo mismo, sin haber conocido esto. Va a haber disputas internas en el fondo. ¿Y qué es lo que ves hoy día? Sí, eso es. Y se ven muchas. Y hoy día se Y ven... otras muchas que quizás nadie que nosotros sabe, no obviamente. sabemos exactamente, pero hoy día vemos cómo están opuestos. Ciertos cardenales están contra otros cardenales liberales contra cardenales conservadores. Y es una oposición constante. ¿Ya? Dice, lo que está podrido caerá, y lo que caerá no volverá a levantarse. Dejo claro que internamente hay algo podrido. Y tú te me dirás, bueno, ¿y cómo vas a saber que hay algo podrido? Muy simple, porque internamente se ha llevado a la iglesia por caminos que no son correctos. Nosotros sabemos que la nueva misa, la Novus Ordo, fue manejada de alguna forma. ¿Ya? Después vamos a tener un programa a lo mejor donde hablamos dónde está la masonería y donde habla directamente ciertas personas que específicamente estuvieron de la mano con la misa. Sebastián Ovalle, qué sé yo, hay varios personajes que estuvieron ahí centradas en la nueva misa. Y esta nueva misa tiene muchos vicios. Ojo, sigue viniendo Cristo al altar. Sigue viniendo Cristo al altar, eso lo dejo claro, pero tiene muchos vicios. Entonces sabemos que está infiltrada. Y el Papa Pablo VI lo dice. El humo de Satanás se metió por alguna rendija en la iglesia. ¿Ya? Entonces es algo que está terrible, vamos a decir. ¿Ya? Y que no es fácil de identificar, me imagino. Exactamente. Entonces hay que tener harto ojo porque lo que está diciendo es que lo que está podrido va a caer. Y yo creo que internamente tenemos a mucha gente, internamente en la iglesia, que está podrido. Sí. ¿Ya? Y que ve cosas solamente personales. ¿Ya? Dice, la iglesia se oscurecerá y el mundo se trastornará por el terror. Una gran guerra estallará en la segunda mitad del siglo XX. Y ahí vuelvo a insistir. ¿Estalló una gran guerra en la segunda mitad del siglo XX? Sí. No. No, yo sí, no, porque... O sea, se podría decir que la Guerra Fría, pero no es la gran guerra. No es como la describe no es acá la en que el se texto. espera. No, porque está hablando de una guerra que de tipo mundial, pero más grande que la Segunda Guerra Mundial. Así como que el agua hierve, como que los océanos... O sea, es lo que dice el texto. Claro, literal. justamente. No es así. Es No. que nunca ha habido algo así tan grande. Justamente. Claro. Porque es como impensado. Y lo está datando para segunda mitad del siglo XX, el cual se retrasó por esta situación que te cuento antes. Ya. Por eso que esto no es que esté errado, al contrario, fue una acción por la oración, los ayunos, la penitencia del mundo, el cual la Virgen lo dice y se lo dice al Padre Stefano Boy. ¿Ya? ¿Te parece que damos la última pausa y queda Ya. la parte más terrible del texto? Ya. Seguimos, ¿cierto? En el último bloque. Último bloque. El peor de de esta profecía. Chuta. ¿Ya? Ya. Es una profecía bien dura, ¿ya? Y creo que es bueno que la gente lo sepa para que sepa también cuál es el contexto, ¿ya? Hablábamos de por medio y terminamos donde decía que en la segunda mitad del siglo XX iba a haber una gran guerra, lo cual no ocurrió por esta dilación, ¿cierto? Que iba a ser, o de este tiempo de gracia o de misericordia que dio, en este caso el cielo, después del año 84, ¿ya? Estamos hablando que eso fue hace ya más de 40 años. Sí. Se entiende de por medio que 42. después sigue el texto y el texto dice: el fuego y el humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor, lanzando su espuma hacia el cielo, hundiendo todo. Millones y millones de hombres perderán la vida de una hora a otra, y los que queden vivos envidiarán a los muertos. La muerte reinará en todas partes, por los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, que entonces y solo entonces reinarán sobre el mundo. Entonces, dejo claro algo. Primero, tiene que haber un tiempo pésimo, donde el demonio va a liderar. Ustedes me dicen, pero ¿cómo vas a decir eso si eso está mal? Ciertamente está mal porque nosotros entendemos que Cristo es el que reina. Pero el secreto dice algo puntual, dice que en este tiempo reinará sobre el mundo el Satanás. Y aquí está hablando de un reinado de verdad, no es un reinado metafórico, por los horrores que vamos a vivir. Y termina diciendo algo particular, dice, millones y millones de hombres perderán la vida de una hora para otra. Sí. Yo no sé si la gente, yo creo que sí, vio los videos de cómo estaba, por ejemplo, el terremoto en Venezuela, en Colombia, los tifones en China,
todo lo que ha sucedido en definitiva, y cómo la gente de un momento para otro se caía en edificios, caía en inundaciones y perdía la vida. Piensa esto, pero a nivel mundial. Sí, pues como bien terrible si se piensa masivamente, digo. Justamente. Porque uno dice, ¿cómo pueden perder? Si lo lees así, millones y millones de hombres perderán la vida de una hora a otra, o sea, algo como instantáneo. ¿De qué manera podría pasar? ¿Que caiga un meteorito? Dice algo, dice, fuego y humo caerá del cielo. Claro. Claro, hablábamos recién, Fabián decía una bomba nuclear. Yo creo que es algo más grande que una bomba nuclear. ¿Ya? Hay una certeza, nosotros entendemos de por medio que el fuego caerá del cielo, lo ha hablado bastante, se hemos hablado bastante, en profecías y también en la Biblia. Entonces entendemos de que la purificación sí viene por el fuego. Ya. Nosotros sabemos y entendemos también de que debiese llegar un momento donde a lo mejor un meteorito roce o choque contra la Tierra. Muchos expertos, sobre todo la gente de la NASA, dicen no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque si dicen algo más, ciertamente la gente va a empezar a generar un miedo extremo. Sí. Pero nosotros sabemos que es así. Por eso que yo digo, pongamos ojo a lo que va a pasar el 2029, el 13 de abril 2029. Hay que poner ojo con ciertos signos que ya tenemos. Pero también comprendemos que esto es algo que ya está profetizado. Y sabemos que esto es parte de la purificación. ¿Ya? Dice que la muerte reinará en todas partes y los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás. Van a haber errores que se van a cometer en este tiempo. Va a haber una falsa misa, que eso sí que es terrible, donde las palabras de la Eucaristía se van a cambiar, que lo hemos dicho. Sí. Cuando se cambian las palabras de la Eucaristía, no vale la pena ir a misa, porque ahí no va a estar Cristo, no está el santo sacrificio. Lo dejamos claro, porque si no la gente va a decir, es que voy a ir igual a la misa, porque va a parecer una misa, pero no es una misa. Y establece algo también para que la gente lo vaya entendiendo. Dice que cuando se cambian las palabras de la Eucaristía, de la misa, viene en ese momento el aviso. Ya. Lo cual hasta el momento no ha sido. Eso te iba a preguntar. Pero sí sabemos que ya las tienen listas. Pero la iglesia, digamos, el Vaticano. Católica, sí. Ya tiene listo el cambio. Para hacer ese cambio de manera masiva también. Masiva. Y tiene listo ese Y cambio oficial. desde el año 2000. ¿Y por qué se han demorado tanto? Por algo muy simple, porque también se sabe que va a haber una resistencia. Ah, sí. Y es para este tiempo. Y cuando suceda, de verdad va a ser lo peor. La abominación de la desolación, cuando en este caso sea un falso sacrificio. Eso es terrible. Lo dice Jesús en Mateo 24 y también lo establece Daniel en las profecías. Chuta, es algo que nosotros lo vemos muy simple, pero en realidad es terrible. Es dejar de hacer lo que Jesús pidió que hiciéramos. Hagan esto en memoria mía. Y dice, por fin, los que sobrevivan en todos estos acontecimientos volverán a proclamar a Dios y su gloria. Y les servirán como antes, cuando el mundo aún no se había corrompido. Ve, hija mía, y proclama esto. Yo permaneceré siempre a tu lado para ayudarte. Eso lo está diciendo la Virgen a Lucía. Sí. Pero ahí está hablando de este final. El final de que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo le pido al Señor que si me quiere mostrar eso, se lo agradecería. Poder vivirlo, dice. Poder vivirlo. Yo creo que toda la gente que nos escucha anhela un tiempo de paz. ¿O no? Sí, po. Claro que pensar en el proceso para llegar a eso es igual da temor. O sea, da temor, ciertamente. Claro, porque hay que pasar por un periodo muy triste para que reine la paz que se supone que vendrá. Justamente, y es como lo que siempre decimos, esto es como los dolores de parto. Una mujer que va a tener un hijo, cuando está teniendo el hijo, tiene muchos dolores, y los dolores son extremos. Llega el momento de tener el hijo, tiene todos los dolores, pero se terminan de un segundo para otro. Claro. Y después tiene el hijo en los brazos y se olvida de los dolores. Lo mismo va a pasar. Cuando lleguemos al momento, vamos a tener dolores gigantes todo el mundo, y luego va a llegar un momento donde nos vamos a olvidar de esos dolores y vamos a tener la paz, que es la que anhelamos. ¿Qué es lo que damos de consejo a la gente? Que se consagre ¿a qué? Al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús.
que vaya a misa, que se confiese y que haga un acto de reparación constante por todos los horrores que están pasando en el mundo entero. La gente, hay que decirle, esto no es normal lo que estamos viviendo, no es porque tiene que pasar y estamos bien y el cambio climático, y no. Sabemos que vienen cosas duras para este mundo, vamos a tener un programa a lo mejor sobre las cosas que van a pasar en este mundo que son muy graves. Insisto, nosotros lo podemos decir, pero si la gente nos cree o no nos cree, estará en la libre albedrío, ¿ya? Pero también entendemos que esto ya lo dijo el Señor, también a través de sus santos, de su misma madre que se ha aparecido mucho, pero también nos va ayudando a entender que nos va preparando ¿para qué? Para este tiempo. ¿Sí? Sí, saber qué podemos hacer. Justamente. Así que invitamos a la gente y te pido, y le pido también a las personas que podamos también entregarnos el corazón y consagrarnos a la Virgen María. Entonces vamos a hacer una oración chiquitita, cortita, de consagración a la Virgen María. Decimos juntos: oh Virgen mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a tu inmaculado corazón y te consagro mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.